amigos, buenos días. Hoy es día de jornada de reflexión en Cataluña, porque mañana son las elecciones a los comicios catalanes. Y como les puse en el vídeo de ayer, los principales problemas de Cataluña son la inmigración ilegal, la Agenda 2030 y la delincuencia. Pero bueno, como ya expuse de manera breve en mi vídeo de ayer, pues muy pocos partidos han hablado de bajar impuestos. Y de todos los demás, ninguno ha hablado de bajar impuestos. Quiero decir que solo Vox ha hablado de bajar impuestos, de quitar prácticamente todos los impuestos autonómicos y algunos otros y bajar impuestos. Del resto de partidos políticos, los principales partidos políticos, pues no han hablado de bajar impuestos. Bueno, sí, el PP ha dicho de bajar un poquito los impuestos, que va a ser algo irrelevante o que hasta que quizás lo llegaría a picar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que Vox es el único partido que ha hablado, por ejemplo, de quitar prebendas a los políticos y de quitar variedad de subvenciones. Por ejemplo, las subvenciones a los sindicatos, las subvenciones a las patronales, las subvenciones a las ONGs, las subvenciones, por ejemplo, a las entidades feministas, las subvenciones, pues, de todo tipo de cosas que no se justifican, porque muchos de estos que reciben subvenciones, entidades que reciben subvenciones, pues tienen matiz ideológico. Por ejemplo, en Madrid, el Ministerio de Igualdad tiene un presupuesto de 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros es muchísimo dinero, aunque se podrían pues construir muchos hospitales, poner en condiciones muchas carreteras, dar ayudas a la dependencia, por ejemplo, y muchos servicios públicos que están deteriorados, como el de la sanidad, pues esto es un dinero público que se podría aprovechar para esto. Sin embargo, pues el Ministerio de Igualdad en Madrid, este monstruoso presupuesto, pues lo dedica para subvencionar a entidades feministas, a un mogollón de chiringuitos feministas que viven de estas subvenciones y que van como el cuento este del machismo, del patriarcado y toda serie de tonterías para poder vivir del cuento de la cosa pública. Entidades, por ejemplo, de ONGs que rescatan inmigrantes. Inmigrantes solo llevan más gasto público y no aportan nada positivo a la sociedad, sino todo lo contrario: más delincuencia, nivel de vida más bajo, salarios más bajos, dificultades para acceder a la vivienda, dificultades para acceder a la sanidad también, o la enseñanza, todo tipo de dificultades. Por eso esto no se los tendría que subvencionar para nada. Luego hay otro tema que también me interesa mucho, que es el tema de las pensiones vitalicias a los presidentes de Generalitat. Jordi Pujol, cuando era presidente de la Generalitat, que ha sido el presidente que más tiempo ha durado en la Generalitat, Jordi Pujol, hizo una ley para que los presidentes de la Generalitat pudieran tener una pensión vitalicia. Y además de una pensión vitalicia, también pudieran tener por lo menos 3 personas que les sirvieran para lo que fuere, que tuvieran un despacho, una oficina, que tuvieran un servicio de escolta, seguratas o escoltas dependientes de la Consejería de Gobernación o del Ministerio del Interior. No sé muy bien cómo va esto. También, por ejemplo, que pudieran tener un coche oficial con chofer. O sea, que solamente no haber sido presidente de la Generalitat tuvieras derecho a una pensión vitalicia muy alta, que sería pues el 60% más del sueldo de presidente de la Generalitat. El actual sueldo del presidente de la Generalitat, que está libre de impuestos, pues me parece que es de aproximadamente unos 150.000 euros al año. 150.000 euros al año, que es una cantidad bastante elevada. Si la ponemos en un 60% más, pues bien podríamos decir que el presidente de la Generalitat, que expresidente de la Generalitat que está retirado, percibe una pensión de unos 100.000 euros al año o poco más. Además tiene pues una secretaria, 2, 3 o 4 empleados también que cobran bien también de la Generalitat, un coche oficial, bueno, con un chofer incorporado también a cargo de la Generalitat, un despacho para lo que quiera,
y un servicio de escolta. Todo esto son las prebendas, los privilegios que tienen los presidentes de Generalitat. Y esto es un gasto enorme que no debería de ser así. Porque una vez que alguien se retira de la política, lo que tiene que hacer es, como todo el resto de los ciudadanos, tener que trabajar. Lo que no me acuerda, una vez que le dijo Arnold Schwarzenegger, el protagonista de Terminator, a Tony Blair, que había sido primer ministro de Inglaterra, que cuando se retirara, si él quería, pues podría tener un papel en la próxima franquicia de Terminator. Normalmente a Arnold le dan el papel del Terminator. Y si Arnold lo propone y lo pide, seguramente que presidente de gobierno ya retirado, presidente de la Generalitat, que tuviera relación con Arnold, seguro que le darían un puesto para interpretar algún papel en una película de Terminator, que es una película pues que muy rentable, genera mucho dinero y podría cobrar un sueldo muy bueno por su participación como actor. Bueno, pero quiero decir con esto que los presidentes de Generalitat se tienen que buscar la vida y también pueden aprovechar pues la fama de haber sido presidente de Generalitat para pues cualquier trabajo que les haga, por ejemplo, trabajo publicitario, porque por haber sido una persona famosa, seguro que algún trabajo acaba encontrando y no precisamente mal pagado. O bien, pues pudiera hablar un bar, como que ha hecho Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que ha abierto un bar en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Por eso digo que no se deberían de haber prebendas para los políticos, para expresidentes de Generalitat. Una vez retirado del cargo, tiene que buscarse la vida, como hacen en otros países de Europa. Por ejemplo, en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, en Dinamarca, en fin, en muchos países, el primer ministro o presidente del gobierno o jefe de Estado, cuando se retira de la política, no percibe una pensión vitalicia. Esto solo ocurre aquí en España. Y en menor medida creo que también ocurre en Francia, en Italia, en Grecia. O sea, los países de la parte sur de España son los que pues tienen esta cosa que no se entiende, que es dar pensiones vitalicias a altos cargos políticos. Y esto se debería de suprimir. Entonces, cuando Vox habla de bajar los impuestos, pues aquí tendrían otro nicho, en el cual también podrían aplicarse en, pues, quitando estos privilegios, estas prebendas a políticos que hayan sido expresidentes autonómicos, y de esta manera que el Estado tenga menos gastos, y de esta manera, pues, un añadido más para bajar los impuestos. Porque los impuestos se pueden bajar si se quitan pagas a expresidentes autonómicos, si se quitan pagas o subvenciones a los sindicatos y a las patronales, si se quitan pues subvenciones a las ONG de cualquier tipo, por ejemplo de promoción de la lengua vernácula, de promoción del feminismo, de cualquier tipo de cosas, fundaciones de cualquier tipo de cosas que reciben suculentas subvenciones del Estado. Estas cosas se podrían quitar y con estas cosas el Estado tiene menos gastos y dedicar pues a lo que realmente son necesarios los gastos públicos, por ejemplo en la sanidad. Pero quiero decir con esto que sí se pueden pues quitar subvenciones y demás tipos de pagas vitalicias y prebendas, pues para que sea así, al poder quitarlas se puedan bajar un poco los impuestos, tener que bajarlos ya los impuestos, que los impuestos no, pues a la inmensa mayoría de la población nos perjudica y el Estado abusa mucho con los impuestos, que lo malgasta en cosas pues de las que no son para nada provechosas para la ciudadanía y sí lo son pues para los afortunados que reciben estas subvenciones y estas pagas vitalicias como los presidentes de Generalitat. Me parece que el Partido Socialista era uno de los que había propuesto de pues, quitar las pagas vitalicias a los presidentes autonómicos y también a los presidentes de Parlamento, por ejemplo, que es decisivo. Pensar que el presidente del Parlamento pues no es una faena demasiado dura, no es que trabaje más que un abogado normal y corriente. Y sin embargo, se tiene una paga incluso superior al propio presidente de Generalitat, por ejemplo. En fin, todas estas ONGs, variedad de ONGs
que no benefician para nada a la población y que las tenemos que subvencionar, los tenemos que pagar los ciudadanos normales y corrientes con nuestros impuestos. Pues son cosas que se pueden suprimir, son cosas que se pueden quitar. Y ahora pues en Cataluña hay elecciones y curiosamente el único partido que habla de bajar impuestos y de quitar subvenciones a sindicatos, por ejemplo, es Vox. En Castilla-La Mancha ya se ha aplicado en lo de quitar, por ejemplo, subvenciones a los sindicatos y también de quitar subvenciones, por ejemplo, a entidades feministas. Porque si la Constitución ya reconoce la igualdad entre hombre y mujer, ¿a qué tiene lo de apoyar al feminismo? Que el feminismo se ha acabado convirtiendo en un opresor no digo del machismo, pero sí del hombrismo, o sea, del género masculino. Y esto pues son tonterías a los que no tiene que haber nuestro gasto público. En fin, jornada de reflexión. Y para los influencers no hay jornada de reflexión y podemos seguir haciendo vídeos igual. El partido mejor posicionado para acabar contra las pensiones vitalicias, las subvenciones públicas a los que no se los merecen, que está dispuesto a poner mano dura contra la delincuencia, a frenar la inmigración ilegal, y, en fin, estas cosas que los demás partidos no lo prometen, no se comprometen, pues es Vox. En consecuencia, pues ya digo una vez más que el voto más útil para Cataluña es Vox. Y ojalá, pues Vox tenga una buena cantidad de votos para que tenga un peso específico fuerte en la política catalana y que cada vez pues, pueda transmitir su mensaje de manera mejor y en las sucesivas elecciones vaya ganando la confianza de los ciudadanos y conseguir muchos más votos. Si no queréis que los presidentes de Generalitat perciban pagas vitalicias a costa vuestra, pues votar a Vox, porque los demás partidos políticos no se han pronunciado al respecto y tampoco no van ni a estar, como ya han demostrado en estos últimos años que han tocado poder. Si no queréis inmigración ilegal, si no queréis delincuencia, si no queréis impuestos y sobre todo si no queréis que se aplique la Agenda 2030 que nos va a oprimir a todos, votar a Vox. Mañana los catalanes, votad a Vox. Y es la recomendación que estoy obligado a haceros para que Cataluña no vaya a por peor. Bueno amigos, muy buen fin de semana y hasta el próximo vídeo. Adiós.